Buenos días. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y el doctor Tito Armando Granados Carrión, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El rol y uso filosófico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 40 años, a cargo del maestro David Alonso Canales Barras, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. El maestro David es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM. Se ha desempeñado como asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretario auxiliar en el Tribunal de la Ciudad de México, como asesor jurídico del fiscal especializado para la atención de delitos electorales de la extinta Procuraduría General de la República y como coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar. Por otra parte, cuenta con una publicación digital intitulada El principio de división de poderes, su evolución en 100 años del constitucionalismo, y desde 2014 forma parte del claustro de profesores de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde imparte las asignaturas Derechos Humanos y Filosofía del Derecho. Enseguida leeré una reseña de esta conferencia. El presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará 40 años de existencia. El objetivo de la conferencia es generar el doble de algunas de sus resoluciones desde una perspectiva de la filosofía del derecho. Entender cómo el rol que ha jugado este órgano supranacional ha sido pieza clave en la reconfiguración de los distintos sistemas jurídicos que reconocen su competencia, así la actividad que en la actualidad lleva a cabo la Corte. Sin duda es uno de los elementos definitorios del nuevo paradigma al que en muchas ocasiones distintos teóricos y académicos se refieren cuando hablan del estatus vigente de los derechos humanos. Sin más, los dejo con el maestro David. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos, por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, por acompañarme. Quiero comenzar con los agradecimientos al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Contreras Bustamante, al jefe de la División de Universidad Abierta, al doctor Armando Granados Carrión, por la iniciativa de que podamos celebrar estas conferencias, a la licenciada Claudia Hernández, que ha sido una persona clave para la celebración de este acto, al maestro Carlos, que me ha presentado, al maestro Orlando Montelongo, que el día de hoy no nos acompaña aquí, pero ya es un referente dentro de esta Universidad Abierta, y en general a todo el personal de la Universidad Abierta que hace que sábado a sábado estemos nosotros discutiendo cuestiones académicas y podamos contribuir a la formación profesional de todos ustedes. Esta conferencia es para ustedes y por ustedes, entonces, también saludo afectuosamente a mi novia que nos acompaña aquí en primera fila, a mi tía, quien fue académica de esta facultad, por poco más de 25 años experta en materia laboral y ahora por cuestiones administrativas algo inexplicables para todos nosotros, no está impartiendo cátedra, pero bueno, también se encuentra aquí. Al maestro Gustavo López Larios, un gran colega, un gran amigo, un civilista que por cierto les recomiendo, tomen nota de su nombre, maestro Gustavo López Larios, es un experto en derecho civil para que puedan escribir. Al maestro Alejandro Robert Moreno, mi colega, media naranja académica, y con quien he compartido grandes reflexiones, que hoy nos hace el honor de acompañarnos también, un profesor destacado en filosofía del derecho. Al maestro Rafa Caballero, que por ahí también nos hace el honor de acompañarnos, todos gente comprometida a esta división con la formación de ustedes, y desde luego la presencia de ustedes es lo más importante. Bueno, pasando el tema de los saludos, quiero decir que inicio la charla, tenemos un pequeño índice donde refiere los antecedentes, hablaremos del caso Hellman contra Uruguay, la incompatibilidad de leyes de amnistía y un caso muy interesante, Ulises y las sirenas. Miren, en el tema de los antecedentes tenemos que en noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la conferencia especializada sobre derechos humanos. Allí se redactó el Pacto San José
y los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron, entró en vigor en 1978 el Pacto de San José, como lo refería. Posteriormente, en 1959, se celebra la primera reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justo en los meses de junio, y en junio próximo estaremos cumpliendo 40 años de esas digamos, primeras sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer las violaciones a derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a la Comisión, fue creada en 1959 y, en cambio, la Corte Interamericana, como lo referí, el 29 y 30 de junio de 1979 en la ciudad de Washington, celebró su primer periodo de sesiones. Hoy, a casi 40 años de aquella primera sesión, nos encontramos estudiando y analizando resoluciones dentro de lo que teóricos y académicos han llamado el nuevo paradigma en materia de derechos humanos dentro del sistema jurídico mexicano, y yo diría un nuevo paradigma de derechos humanos en toda Latinoamérica. Es precisamente en el marco de ese nuevo paradigma que comparto una historia, me parece conmovedora, desgarradora, de Juan Gelman, quien fue un prestigioso poeta argentino nacido en Buenos Aires un 3 de mayo de 1930 y que murió en esta Ciudad de México un 14 de enero de 2014. Además de poeta, fue escritor desde su niñez y se desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. Exiliado durante la dictadura militar argentina iniciada en 1976, retornó a ese país en 1988. Buena parte de su vida radicó aquí en nuestro país. En gran medida su obra literaria se vio signada por el secuestro y desaparición de su hijo y nuera y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes. Se le considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la presidencia de la Nación Argentina decretó 3 días de luto nacional. Y en efecto, tristemente, Juan Gelman pagó muy caro su activismo contra la dictadura argentina. Un 24 de agosto de 1976, un grupo de militares irrumpió en su casa, él no estaba allí, se llevaron a su hijo y a su nuera embarazada. Nunca volvería a ver a ninguno de los dos. En 1995, Gelman escribió la siguiente carta abierta a la nieta o nieto que la dictadura le había robado. Vamos aquí a proyectar un video y espero que la cuestión técnica nos funcione con el tema de las bocinas. El cuento de hoy se titula Carta de un abuelo y pertenece a Juan Gelman. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido en algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración del ejército, el Pozo de Quilmes, casi seguramente. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y lo llevó al campo de concentración Automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta, y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y vos con ella al pozo cuando estuvo a punto de caer. Allí debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez o periodista, amigo de policía o militar.
Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 13 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre. 13 años después, está enterrado en la tablada. Al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál habrá sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugnó la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar en que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificación. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica para entender lo que había pasado, para entender por qué no eran tus padres los que creías tus padres y a lo mejor querías como a padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de la subjetividad en formación. Pero ahora sos grande. Podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de los hijos de desaparecidos, tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que conozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde y con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo, o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo muy especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Pues bien, con posterioridad a la carta de Juan Gelman, el 31 de marzo del año 2000, el propio Gelman reencontraría a su nieta. Tenía 23 años, su nombre es María Macarena Gelman García. Ya en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde vamos a circunscribir la presente charla, la Corte emitió una propia resolución en el caso Gelman contra el Estado uruguayo, que desde mi particular punto de vista nos ofrece un marco inmejorable de reflexión para, en una charla de esta naturaleza, mostrar la posición
filosófica de la Corte Interamericana en estos 40 años. Debo enfatizar que el caso Hellman es solo un caso de varios casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero me parece de gran interés para generar debate académico y para generar reflexión académica. Como es obvio, no necesariamente este caso contiene todas las posiciones teóricas o reflexivas a las distintas aristas de los derechos humanos esbozadas por la Corte. Existen otro número de casos que muestran un abanico de interpretación sobre distintos derechos humanos. Por citar algunos, el caso Rosendo Radilla contra México, el caso Campo Algodonero y González contra México, por citar casos donde el Estado mexicano ha sido parte, pero además también, por ejemplo, hablando de algún desdoble de algún derecho humano en particular, en casos de libertad de expresión, el caso Granier y otros contra Venezuela, o bien hablando de temas de derecho a la salud, particularmente de derecho a la salud en materia reproductiva, el caso Octavio Murillo y otros contra Costa Rica. Reitero, estos son solo ejemplos y me parece, estimo, digamos, un tanto irresponsable de mi parte hablar de casos al azar. Yo diría que existen un gran número de casos dignos de ser estudiados y que desde diferentes perspectivas abordan distintos derechos humanos, y dependerá del derecho humano al que ustedes busquen aproximarse para acudir al estudio de cada caso. Acudan al estudio de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudan al estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudan al estudio de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la propia Comisión. De verdad son documentos muy valiosos y que deben de ser un pilar en nuestra formación jurídica. Digamos, si me permiten un comentario al calce, un paréntesis, propongo ahora, aprovechando este espacio, un taller con ustedes, que podamos desdoblar profesores de la facultad. Yo estoy seguro que si el profesor Rafa Caballero, que aquí nos acompaña, el profesor Robert, el profesor Gustavo, nos hicieran el honor de acompañarnos, podríamos hacer un taller de forma colectiva donde analizáramos sentencias particulares con derechos humanos particulares en beneficio de todos. Entonces, dejémoslo como una cuestión ahí en el tintero, pongámoslo ahí, digamos, como un pendiente y revisemos más adelante si podemos tener este taller sabatino sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aquí en la Universidad Abierta. Pues bien, dicho lo anterior, para efectos del enfoque, como les comenté, he seleccionado el caso ya multicitado Hellman contra Uruguay. Y también debo mencionar que en buena medida la influencia de mi entendimiento sobre el rol y uso filosófico de la Corte se ha forjado en las aulas de esta maravillosa Universidad Nacional, pero también se ha forjado bajo las enseñanzas de un profesor argentino, el doctor Roberto Gargarella, teórico brillante desde mi punto de vista, un teórico destacado, a quien debo mucho y a quien debo cuestiones particulares en la reflexión de este caso Hellman contra Uruguay. Curiosamente, el doctor Roberto Gargarella, digamos que aquí está en pantalla, es un crítico del caso Hellman contra Uruguay, y precisamente con base en la línea de su pensamiento del doctor Gargarella es a continuación que yo presento mis propias reflexiones. Pues bien, el doctor Gargarella habla de una tensión permanente entre democracia y derechos humanos. Tal tensión podemos describirla de la siguiente forma. Por una parte nos importa que exista una lista de derechos humanos que se respeten siempre, y por otra parte nos importa mucho la legitimidad que el poder político obtiene de la vía democrática. Es decir, que todo poder público se encuentre respaldado de forma fuerte por la voluntad popular, y entre mayor sea ese respaldo, mayor será la legitimidad para gobernar. Pero la experiencia ha reflejado que democracia y derechos humanos son dos valores que en algunas ocasiones se encuentran contrapuestos, y entonces habrá de optarse por el uno o por el otro. Pero ¿de qué modo ejemplifica el caso Hellman contra Uruguay esta contraposición? ¿De qué modo ejemplifica el caso Hellman contra Uruguay esta tensión? De la forma siguiente. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Hellman, así como la responsabilidad por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Hellman García.
Los hechos del caso sucedieron, como les mencioné en la introducción, bajo la dictadura cívico-militar argentina entre 1973 y 1985, ante prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya, en colaboración con autoridades argentinas en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la llamada Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue el nombre clave que se dio a la alianza entre las fuerzas de seguridad militares y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur durante la década de los 70 en el siglo XX, en su lucha y represión contra personas designadas como elementos subversivos. El Plan Cóndor operaba en 3 grandes áreas: en las actividades de vigilancia política de disidentes, exiliados o refugiados, en la operación de acciones encubiertas o clandestinas de contrainsurgencia y en acciones conjuntas de exterminio dirigidas a grupos o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países. ¿Recuerdan? Probablemente ustedes habrán visto la película de Roma. Allí, precisamente en la película de Roma, me parece, digamos, un buen marco que nos muestra un pequeño paisaje de, digamos, la debacle del Estado, la tristeza, el caos del Estado y lo que fueron capaces de llegar a ser en este momento. Justo en la película de Roma, en el momento del entrenamiento de uno de los protagonistas, del hombre que es protagonista, que deja a Yalitza, está en un entrenamiento de esta naturaleza, en un entrenamiento paramilitar con los halcones. Algo muy parecido sucedió en todo el continente latinoamericano, y precisamente la Operación Cóndor nos muestra estas conductas sistemáticas que, digamos, tenían como finalidad la violación sistemática de derechos humanos. Esa coordinación transnacional fue muy organizada, como lo dije, con operaciones constantes, y las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción, supresión o sustitución de identidad y apropiación ilícita de niñas y niños, para lo cual mujeres embarazadas eran detenidos en el marco de las referidas operaciones y mantenidas vivas. En numerosos casos, los niños y niñas recién nacidas en cautiverio eran entregados a familias de militares o policías de terceros, luego de que sus padres fueron desaparecidos o ejecutados. Al resolver, entre otras consideraciones, la Corte recordó el carácter continuado y permanente de los hechos tales como la desaparición forzada, la violación compleja de derechos continua, cometiéndose mientras no se conozca el paradero de la víctima o no se hallen restos mortales o se determine con certeza su identidad. También la Corte concluyó que no existía controversia en cuanto a los hechos de desaparición forzada de la nuera de Hellman, así como a la sustracción y supresión de la identidad de su nieta. Por su parte, el Estado uruguayo reconoció parcialmente su responsabilidad, y un 24 de febrero de 2010 se declaró que el Estado uruguayo era internacionalmente responsable por haber violado los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José, entre otros el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, así como violaciones a la libertad, a las libertades de expresión, de pensamiento y la protección de la honra y la dignidad. Ordenó como medidas de satisfacción realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, colocar en un espacio del edificio de información de defensa, algo así como el CICEN uruguayo, con acceso al público, una placa de inscripción de las víctimas de la dictadura y realizar una publicación de la sentencia. Asimismo, como medidas de no repetición, ordenó asegurar en el marco de una comisión interministerial, dar un impulso para continuar las investigaciones aún inconclusas, adoptar un protocolo para la recolección de información de restos de personas desaparecidas, adoptar un programa permanente de derechos humanos dirigido al Ministerio Público y al Poder Judicial, y dispuso indemnizaciones económicas. En mi opinión, y en la opinión de varios teóricos, en adición a lo hasta ahora mostrado en el caso Hellman contra Uruguay, existe otro punto medular que hace precisamente este caso un caso rico para el análisis académico. Tiene que ver con la cuestión que en el caso de Uruguay
se dictó a partir de la caída de la dictadura existía un proceso en ese país de justicia transicional. La justicia transicional, digamos, con la promulgación de una ley de amnistía llamada una ley de caducidad. Aquí cabe mencionar al menos dos cosas. De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, la justicia transicional precisamente alude a las formas utilizadas por las sociedades y por los gobiernos en países que dejan atrás periodos de conflicto y de represión, enfrentándose así a violaciones masivas de derechos humanos o sistemáticas de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada. A eso se le conoce el concepto de justicia transicional. Y siguiendo al gran filósofo y jurista del derecho Carlos Santiago Nino, en su obra Juicio al Mal Absoluto, tenemos que, cito, la democracia en los países sudamericanos fue interrumpida innumerables veces y durante esas interrupciones las violaciones a los derechos humanos fueron la regla general. Los gobiernos persiguieron, asesinaron y torturaron a sus oponentes políticos, las fuerzas armadas y de seguridad, especialmente durante los regímenes militares, abusaron frecuentemente de la población más pobre y de los delincuentes menores. En el pasado, cuando se retornaba a la democracia, los gobiernos sudamericanos no investigaban los abusos a los derechos humanos cometidos durante el periodo autoritario, algunas veces otorgando amnistía explícita y otros ignorando los hechos pasados. Estas respuestas eran inevitables, dada la debilidad intrínseca de las democracias sudamericanas, que se encontraban bajo un constante control y presión de sus fuerzas armadas. Los políticos en tiempos democráticos se mostraban a veces satisfechos de lograr un respiro del autoritarismo, que no se arriesgaban a enfrentamientos que los pudieran debilitar. En muchas ocasiones, los políticos y los jueces que lideraban esas democracias habían participado ellos mismos en los abusos de los derechos humanos del régimen autoritario, lo que hacía aún más dificultosos los esfuerzos por alcanzar la justicia retroactiva. Cabe mencionar que otro ingrediente que viene, digamos, a hacer el caso Hellman rico en análisis, además de los que he mencionado, es que el hecho de que existiera esa ley de amnistía, esa ley de caducidad, tiene que ver, y está allí, subyace, que tal ley fue aprobada por un respaldo democrático sin precedentes en la región. Mediante un proceso fuerte y vigoroso, conforme al propio arreglo constitucional uruguayo, la gente la votó en dos ocasiones mediante consulta popular. En dos ocasiones mediante consulta popular la gente votó la ley de amnistía, además de haber pasado la ley por un congreso conforme a la Constitución, por un proceso democrático conforme a la Constitución, por una mayoría de consenso político conforme a la Constitución uruguaya y conforme al arreglo político uruguayo. Se aprobó tal ley y además, si se me permite el término, gozó de la legitimidad reforzada popular, pues fue votada en dos ocasiones mediante consulta popular, de tal forma que existía una decisión colectiva de la sociedad uruguaya de perdonar los crímenes del pasado, de poner un punto final mediante la ley, de amnistía. Entonces, aquí viene la parte medular de la cuestión, digamos, como el enclave de la cuestión. La Corte Interamericana, cuando resolvió particularmente sobre la ley de amnistía, dijo, al igual que lo ha hecho en el caso de Uruguay, lo hizo al igual que lo ha hecho en otras resoluciones de leyes de amnistía. El hecho de que la ley de caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. La Corte Interamericana indicó además que la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías.
permítanme repetir la cita, por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. En otras resoluciones sobre leyes de amnistía, la Corte ha recordado las obligaciones internacionales que tienen los estados para investigar y en su caso sancionar graves violaciones a derechos humanos. La Corte ha reiterado su jurisprudencia y ha concluido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Todas ellas prohibidas por contravenir, aquí viene algo sumamente relevante, derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. El lenguaje de la Corte, y repito la expresión que utiliza en la última cita, cuando se refiere a la inconvencionalidad de este tipo de leyes, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Reparemos un minuto en la expresión que utiliza la Corte Interamericana cuando se refiere a derechos inderogables. ¿A qué se refiere la Corte Interamericana cuando se refiere a derechos inderogables? ¿Qué hay en el fondo de esta cuestión? He aquí, en mi opinión, que en dos palabras podemos apuntalar uno de los puntos de inflexión de la posición de filosofía jurídica que la Corte asume cuando efectivamente está asumiendo que existen una lista de derechos inderogables. Cabe entonces la pregunta de Roberto Gargarella al caso. Como les dije, él es un fuerte crítico de esta resolución. Si una sociedad decide mediante métodos democráticos, ante una situación de violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos, poner un punto final e iniciar un proceso de reconciliación, y lo ha hecho, repito, mediante todos los procesos democráticos que conforme a su arreglo institucional se haya dado, tal como sucedió en Uruguay, consecuentemente la mayoría de la sociedad podrá implementar un cambio de este tipo, o se encuentra la propia sociedad atada de manos frente a esos derechos inderogables. Gargarella iría por la vía democrática, no así lo hace la Corte Interamericana, que me parece está siguiendo la línea de pensamiento de Luigi Ferraioli o de Ernesto Garzón Valdés, entre otros teóricos destacados, cuando ellos hablan, cuando se refieren a la teoría de la esfera del indecidible o a la noción del coto vedado. Mientras la propia argumentación de la Corte adopta su propia doctrina y se refiere a los derechos que subyacen en este tipo de procesos como derechos del tipo inderogable. Creo que por ahora dar una respuesta amplia a esta discusión amerita un análisis profundo y de mayor calado que podemos desdoblar en siguientes cursos de filosofía o en siguientes cursos de derechos humanos. Pero es justo allí donde se nos ofrece una visión de la existencia de ciertas reglas de derechos humanos que deben de ser intocadas o inmodificables, algo también cercano a lo propuesto por Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, digamos, otra corriente de filosofía del derecho, no de la corriente continental como podría ser Ernesto Garzón Valdés o Luigi Ferraioli, sino Ronald Dworkin, anglosajón, más, digamos, del pensamiento estadounidense y con otra tradición, que ojo, esto es muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia en los Estados Unidos de América. Los dos países de América que no han suscrito la competencia de la Corte son precisamente los Estados Unidos de América y Canadá. Y Ronald Dworkin es un filósofo del derecho de muchísimo prestigio, yo diría que el gran filósofo del derecho del siglo pasado, y él habla de algo muy parecido a lo que la Corte construye, a lo que Dworkin ha llamado principios o derechos morales. Dworkin habla de una lista de principios o derechos morales
Y me parece que aquí justo empata la visión de la Corte Interamericana con una visión, digamos, de Dworkin. Y en palabras de Rodolfo Vázquez, un filósofo del derecho también, académico del ITAM argentino, él clasifica esto que estamos conversando como uno de los ejes de un resurgimiento del justnaturalismo, a lo que él llama un neo-justnaturalismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería por ahora la postura, me parece, de la Corte. Y mi posición por ahora es aceptar lo siguiente: la voluntad popular, es decir, la democracia, no puede derogarse ciertos principios morales y empezar desde cero una configuración de ciertos aspectos del sistema jurídico. Entonces, es posible admitir que la democracia debe fundarse sobre un conjunto de instituciones estables que no pueden ser anuladas una vez establecidas. Y aquí viene el cierre de la exposición, digamos, para abrir un periodo de preguntas y respuestas con ustedes. Me interesa mucho escucharlos, me interesan sus reflexiones. Y tomo como cierre un ejemplo de un filósofo cuyo nombre es John Elster, un notable filósofo que en dos de sus libros, tiene varios libros, pero dos de sus libros ha hablado sobre una serie de precompromisos en las constituciones contemporáneas. En sus libros Ulises y las sirenas y Ulises desatado, Elster habla del héroe mítico Ulises, que en la época clásica griega, en una de sus obras más célebres, nos ofrece un episodio anecdótico. Me refiero a la Odisea de Homero, donde Ulises, el héroe de la guerra de Troya, regresará a Ítaca después de 10 años precisamente en la guerra, fuera de su casa. Se le hará saber a Ulises que entre los múltiples peligros que enfrentará a su vuelta, deberá pasar por la isla de las sirenas. Tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejarán su mujer y sus hijos su regreso al hogar. Las sirenas les encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar con blanda cera las orejas de tus compañeros, que ni uno solo las oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en pie sobre la carlinga, hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción. Así narra la mitología griega que todos aquellos marineros infortunados que caían seducidos por los maravillosos cánticos de las sirenas quedaban tan embelesados con su música que saltaban del barco para escuchar mejor, muriendo en las aguas. En mi opinión, cuando leemos la contradicción de tesis 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos claves de interpretación tales como el bloque de constitucionalidad, en la que por decisión colectiva nos hemos atado al mástil tal y como lo hizo Ulises. Sin duda la democracia puede tener un canto embellecedor y seductor, pero también sin duda en ella existen riesgos al derogar aquellos principios morales que hemos venido construyendo de manera colectiva. He ahí un dilema y concluyo como inicié con el tema de tensión entre derechos humanos y democracia esbozado por Gargarella, que me parece más que nunca vigente ahora en nuestro país, por muchas cuestiones que vienen en el futuro, por muchas reflexiones que vienen y por muchos métodos de democracia directa que se están ahora implementando. Me parece que por lo mismo el tema cobra vigencia, nos compromete como universitarios a fijar una postura de reflexión crítica, libre e informada. Entonces, diría yo, la pregunta es, ¿nos encontramos atados al mástil por una serie de principios y normas inderogables para no sucumbir al canto de las sirenas? ¿O bien, por el contrario, la legitimidad democrática ha otorgado al poder político la facultad de ejercicio absoluto de atribuciones para reformar, derogar y abrogar normas y principios, inclusive aquellos precompromisos inherentes a la propia democracia?
Hasta aquí lo expuesto y, como lo referí, mi posición por ahora sería permanecer atados al mástil, tal y como lo hizo Ulises para resistir el canto de las sirenas, y termino con una cita más de la Odisea que en voz del propio Ulises dijo: pero atadme con fuertes lazos de pie y arrimado a la parte más inferior del mástil, para que me esté allí sin moverme, y en el caso de que os ruegue o mande que me soltéis, atadme con más lazos todavía. Por mi parte es todo, muchas gracias. Sí, vamos a abrir un espacio de diálogo, con todo gusto. Vamos anotando un grupo de preguntas, si les parece bien, un grupo de 3 preguntas, y vamos reflexionando en ese sentido. Por aquí tenemos una mano levantada, Oscar. ¿Quién más gusta hacer preguntas? Enrique, José Luis. Muy bien, a ver, Edgar, muy bien, veamos, a ver, empecemos. Oscar, por favor. Yo tengo 2 cuestiones. Decía bien que había un límite infranqueable sobre lo que contravenían los derechos inderogables que establecía la Corte. Sin embargo, bueno, hay una cuestión importante aquí porque, por ejemplo, si las personas en el ejercicio de su democracia pueden ser coaccionados por el gobierno, poniendo un ejemplo, tal vez el Estado de Venezuela, y que esté siendo la gente coaccionada por el presidente, y entonces los obliguen a aceptar algo que sería, por ejemplo, el perdón o la amnistía hacia los casos ocurridos en el pasado, entonces la gente podría votar a favor de que esto se autorizara. Sin embargo, la Corte estaría poniendo ahí este alto, pues, hablando del límite infranqueable que establece buscando proteger los derechos humanos. Pero por otro lado también está lo que mencionaba David de la jurisprudencia 293 del 2011, que habla sobre cómo tiene que ir, está como la supremacía constitucional de cada uno de los estados por sobre los tratados internacionales. Y ahí eso también, por ejemplo, si se estableció en la Constitución de tal país que se tiene que hacer amnistía, pues tal vez no estaría tan importante esta infranqueabilidad que está estableciendo la Corte. Ahí estaría con esa controversia y no sé cómo se solucionaría. Muy bien, tomamos nota, Oscar, ahorita damos respuesta. Por acá, Enrique. Yo creo que estos temas del internacionalismo son bastante interesantes y ahora me surgía una duda. Si quisiéramos seguir atados como Ulises, como parece que es ¿cómo conformamos o cómo hacemos viable temas de actualidad como, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, que nos han llevado a 7.000 millones de habitantes y más, que son de una exigencia a veces palpable en algunas sociedades? Eso contraviene los derechos inderogables que mencionábamos hace un ratito. Entonces, me gustaría ver cómo compaginas estas 2 ideas. Una parece que exige estar en el plano de la legislación y otra que parece que la anula. Muy bien. José Luis. Maestro, ahora, a ver si entendí bien. Ayer hubo un incidente en el Palacio Nacional. Una discusión se dio entre un grupo de mujeres, más bien toda la mujer, contra el presidente, contra un observador. En el centro estaba si el observador se pronuncia o no a favor de la regulación del derecho de amparo en todo el país. Y él alegó, bueno, dijo que no se negó a pronunciarse, alegando que era un asunto de democracia. Entendí eso, yo entendí que a lo mejor habrá de la democracia es, en este caso, el caso de la ley. Correcto, con mucho gusto damos respuesta. Y por último, en este primer bloque, Edgar. Bueno, es que la cosa es que estamos ante 2 dictaduras, las minorías y las mayorías. De los 2 lados se van a dar abusos, entonces los derechos humanos se van a dar, como decía el compañero, son una necesidad, pero ¿cómo le hacemos con los abusos? De acuerdo. Muy bien, intentaré dar respuesta, me parece que son preguntas interesantes,
complejas, reflexivas, las agradezco y intentaré en la medida de mis posibilidades dar la respuesta. A ver, Oscar, yo diría en principio sobre el concepto de democracia. Hay distintos conceptos de democracia. Está la democracia constitucional, está la democracia directa, está la democracia participativa, está la democracia deliberativa. Hay distintas formas y distintas teorías de aproximarnos a la democracia. Hay una teoría, digamos, liberal, en el sentido que la democracia es cuando los votos se traducen en escaños y que eso se refleja en la composición del poder político. Entonces hay teóricos que asumen que hemos cumplido la democracia al observar solamente una cuestión electoral. Hay otra corriente, por ejemplo, un teórico mexicano muy destacado, Pedro Salazar Ugarte, y otros más que vienen desde una línea de pensamiento europea, que hablan de la democracia constitucional, donde ya existen otros elementos y otros componentes para poder entender la democracia. A mí me gusta la definición de Robert Dahl, que nos da sobre democracia, donde nos habla que no solo basta el tema de elecciones libres para que pueda haber un proceso democrático verdadero. En el tema que me comentaba sobre Venezuela, me parece que en principio en esa instancia no estamos en un proceso democrático donde las minorías o de la oposición está siendo excluida y no está siendo escuchada, de tal forma que no puedes hablar de un proceso democrático legítimo porque hay minorías aisladas, minorías congeladas, minorías segregadas y no estamos escuchando las voces de todos. De tal forma que me parece eso resuelve la primera cuestión en cuanto a la aparente contradicción entre la democracia y entre los derechos humanos. Y digamos, la contradicción de tesis 293-2011 no nos propone así lo veo yo, no nos propone un cambio en el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional se preserva, pero existe una nueva configuración del principio de soberanía constitucional. Ya no es solo la Constitución en el cúspide de la pirámide kelseniana, sino también los tratados internacionales están en ese mismo nivel y de ahí que se le llame bloque de constitucionalidad. De tal forma que los propios tratados están incorporados y esa decisión de atarnos al mástil la hemos tomado de manera soberana y libre en el ejercicio del propio marco constitucional. Alguien de ustedes me comentaba en la clase pasada la reflexión que me pareció muy atinada sobre que es la propia Constitución la que reconoce que los tratados de derecho internacional están en el propio corazón de la Constitución. No es que los tratados estén fuera de la Constitución, sino lo que le da la legitimidad a los tratados es la propia Constitución. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta de Enrique, sí, efectivamente coincido contigo, me parece que hay una cuestión compleja y es lo que trato a veces sábado a sábado de hacer con ustedes, de reflexionar con ciertos casos límite, con ciertos casos borde, con casos difíciles que hacen la vida del derecho, que nos dan una pauta para poder tratar de encontrar soluciones a cuestiones complejas. El aborto, desde luego, es un caso muy complejo y lo conecto con la pregunta de José Luis. Efectivamente, algo escuché, no he seguido completamente la discusión de lo que pasó el día de ayer, pero algo escuché de un tema de una posible consulta popular y que tiene que ver con derechos de las mujeres, digamos, derechos a decidir sobre su cuerpo y sobre la posibilidad de someter esto a consulta. Yo diría que en este caso, sí, José Luis, la democracia podría ser el canto de las sirenas. Miren, en Estados Unidos hay un caso también interesante, Roemer contra Colorado, si no mal recuerdo, donde sometieron a plebiscito los derechos de los homosexuales, los derechos de la comunidad homosexual, los derechos de los gays, sometieron a plebiscito, a consulta popular, si debían ellos tener derechos o no, y la mayoría votó por anular los derechos de esta minoría. Entonces, ahí hay otro elemento de tensión donde creo yo que sí existen ciertos derechos, cierto grupo de derechos que no pueden ser consultados, no pueden ser modificados, no pueden ser reconvenidos. ¿Y cómo procesarlos? Eso es un reto enorme, complejo, de diseño constitucional, de entramado, digamos,
gran envergadura, al cual me parece imposible dar una respuesta en este momento. Y por la siguiente cuestión de Edgar, de, digamos, esta, si lo entendí bien, esta propia tensión entre mayorías y minorías, efectivamente, y retomo el ejemplo de Colorado, entonces la mayoría puede decidir, en este caso la mayoría puede decidir sobre los derechos de los homosexuales y puede decidir que ellos no tienen derechos. Yo creo que es una cuestión sumamente compleja, pero al menos lo que nos muestra el caso Hellman, y por eso lo usé como botón de muestra, es una situación verdaderamente de abusos, de tristeza y de abuso del poder político que no se puede volver a repetir. La filosofía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va por esa postura de nunca más. Debemos asumir ese compromiso total, y a veces la democracia, no quiero decir con esto que la democracia vaya en contra de los derechos humanos, no, no es así, pero a veces si dejamos todo al arbitrio de la democracia, estamos en el riesgo de, como lo preguntaba José Luis, de morir o de sucumbir ante el canto de las sirenas. Muy bien, pues todavía creo que tenemos 5 minutos más. ¿Alguien más quisiera otra pregunta o damos por concluir la charla? Por ahí tenemos 2. Sí, 3. Correcto, pues estas 3 y concluimos para cerrar. Si gustan, voy a tomar la pregunta de aquí de mi gran alumno que tuve el semestre pasado, y las otras 3, ¿les parece que las hagamos en la clase la siguiente sesión, por favor? Porque ya aquí, no nos conste que no soy yo, me están pasando ya la tarjeta roja allá atrás, pero con mucho gusto la semana que entra seguimos reflexionando. Por favor. Muchas gracias, maestro, por pasando a dejarle mi saludo. Gracias. Siempre charlas muy amenas y muy reflexivas, que yo creo que es la parte fundamental de todo esto que esa reflexión y ver la filosofía aplicada al derecho y cómo esa filosofía sirve precisamente para que esos derechos humanos se plantean. Yo consigo plenamente con la Corte, hay algunos, varios, listados, que no se pueden ni siquiera voltear a ver. Ahí está, por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser. Ahora, con relación a esto, precisamente, mi pregunta es, ¿qué medidas, ya como Estados democráticos, se tienen que tomar precisamente para garantizar esta no repetición, no solamente en este caso, sino en todos los casos que hemos tratado de violación de derechos humanos, sean infranqueables o sea cualquier otro derecho que se vea? Con todo gusto, damos respuesta. Mira, existen distintas medidas desde la perspectiva jurídica, puede haber capacitación en derechos humanos, puede haber modificación de leyes, pero yo diría que hay una medida fundamental y que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros aquí sábado con sábado, y que además es una medida moral, lo cual complica la situación, pero diría yo que el compromiso, cuando existe un compromiso verdadero, serio, de respeto a los derechos humanos, es que existe un avance institucional colectivo para dar una solidez. Si no existe un compromiso fidedigno, verdadero, desde la posición institucional para respetar derechos humanos, difícilmente, por más leyes buenas que adoptes, por más ministerios públicos capacitados que tengas, por más millones de pesos que inviertas en la policía, por tanques que compres, por avionetas, por drones, por lo que quieras, si no existe un compromiso institucional, moral, que depende de los servidores públicos, y no solo de los servidores públicos, ojo, también nosotros como sociedad tenemos que comprometernos. Si no existe ese compromiso, difícilmente podemos transitar en esa cuestión. Muy bien, muchas gracias.